Muy bien, hermanos, continuamos ahora con nuestro estudio de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 13, pero no solamente la encontramos en el libro de San Mateo, también está en el libro de San Marcos, capítulo 4, y también la encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 8. Así que entonces vamos a leer en los tres libros la misma parábola, porque el primer paso para poderla entender es comparar lo que se dijo en cada uno de los evangelios. ¿Para qué? Para que podamos ver el contexto completo de las palabras de Jesucristo. Es que en las tres veces vamos a encontrar alguna parte adicional más. Y tú sabes que la palabra del Señor no debe de ser quitada ni siquiera en una jota ni en una tilde. Así que cada palabra de las que Jesús expresó y que haya sido registrada de distintas formas por cada uno de los evangelistas van a dar el total de lo que en realidad se dijo en el día que Jesucristo mencionó esta parábola. No olvidemos que cada uno de estos cuatro evangelistas que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan plasmaron en sus escritos aquello que más les impresionó. Así que cuando se repite la misma historia en los escritos de cada uno de ellos, ellos se enfocarán más en lo que ellos captaron, cada uno. Pero el trasfondo del mensaje obviamente que siempre es el mismo. A veces alguno de ellos puede haberse fijado más en un detalle, otros menos en el detalle. Por ejemplo, tenemos el caso en la Biblia de los endemoniados de Gadara. Cuando tú vas a leer a uno de los evangelistas, ellos dicen que habían 2 endemoniados en Gadara, pero de pronto te encuentras a otro de los evangelistas que dice un solo endemoniado. No es porque se contradicen, no vas a pensar eso. Lo que sucede es que según ellos captaron la escena, así es como la escribieron. Por eso es que necesitamos hacer la comparación en todos los escritos de ellos para poder sacar la sustancia de lo que sucedió en el acto en que Jesucristo estaba en el medio y llevándose a cabo pues la escena. ¿Ah? Así que entonces siempre comparemos a uno con otro de los evangelistas para poder sacar la lección completa. Muy bien, sin más preámbulos, entonces leemos la parábola del sembrador. San Mateo capítulo 13, comenzamos por allí. Porque aquí en San Mateo 13 es donde estamos haciendo la secuencia del estudio de estas parábolas. Así que por más que se repitan en los otros libros, en un orden distinto del que estamos viendo, vamos a tomar el orden de San Mateo, ¿correcto? Y sobre esa base vamos a poder entender los otros tres libros de los evangelios. Muy bien, vamos a ver. Símbolos de la parábola del sembrador. Dice el versículo 3, San Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. No te olvides de esto, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales entre las piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Una parte entonces cae entre las piedras, y dice que brotó pronto la plantita, pero no alcanzó raíz, no tenía profundidad de tierra. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo. Vamos al siguiente. Verso 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, hasta aquí fue la parábola que Jesús mencionó. Son 4 lugares en los cuales se intentó sembrar la semilla y solo en uno pegó. La primera parte cayó en el camino.
La segunda cayó entre pedregales, la tercera entre los espinos y la cuarta cayó en buena tierra. Muy bien, ¿qué cosa significa? Vamos a la siguiente. Versículo 18 de San Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dijo Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjate lo que dice acá. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, son puntos claves, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que entonces Jesús menciona cada uno de los lugares donde cayó la semilla, ¿a qué cosa representa? Él dio la explicación de la parábola y nosotros nos vamos a detener en cada símbolo para captar la profundidad de lo que estaba enseñando Jesús en ese día. Ahora nos vamos al libro de San Marcos. Allí vamos a ver cómo se presenta la parábola. Marcos 4, 1 al 20 dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 5, seguimos leyendo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vemos la explicación que le da en San Marcos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra y la reciben y dan a fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Muy bien, así es como Marcos entonces presenta la parábola. ¿Te vas dando cuenta que en cada vez que la estamos leyendo ya vamos comprendiendo bastante de lo que quiso decir Jesús? Claro que sí. Nos vamos ahora hasta el libro de San Lucas. Lucas capítulo 8, verso 10 al 15, dice el versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas les decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y continuamos leyendo. Versículo 10. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien, hemos visto la forma en que Cristo ha presentado la parábola en los 3 libros. Y ahora vamos a ir analizando una por una de las partes que Jesús mencionó, para que entendamos con claridad a qué cosas específicas se estaba refiriendo. Porque cuando Jesús estaba presentando este mensaje, algo estaba ocurriendo entonces en la nación judía. De ahí que Jesucristo tuvo que hablar acerca de esta verdad. No olvidemos que antes de que Jesús comenzara su ministerio, un hombre llamado Juan el Bautista había venido predicando el Evangelio y estaba llamando la atención con sus profecías de que el Mesías ya estaba entre ellos, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había llegado especialmente para poder zarandear a su pueblo. San Lucas capítulo 3 nos dice así el Evangelio. San Lucas capítulo 3. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Escúchalo bien. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí se estaba utilizando una figura. ¿Qué significaba? Que los caminos ásperos serían allanados, que las montañas serían aplanadas y que los caminos serían enderezados. Se estaba refiriendo a que la labor del Bautista sería como la del sembrador que primero, antes de sembrar, ara, rompe la tierra, y una vez que está rota la tierra, recién lanza la semilla. Juan el Bautista entonces tenía el trabajo de romper la tierra, de ararla, hacer surcos, hacer que los montes se bajen y se aplanen listos para poder ser sembrados. Esa era la labor de él. Y Jesús debía venir a sembrar. ¿Correcto? Muy bien, seguimos leyendo. Y decía a las multitudes, versículo 7, que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El profeta Juan el Bautista decía estas palabras a sus oyentes, pero por sobre todo a los dirigentes religiosos. Oh generación de víboras, les decía,
¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Por qué les decía esas palabras? Porque estos dirigentes religiosos no querían hablar sobre el fin y el juicio. Le tenían terror a estos temas porque ellos mismos no estaban preparándose para salvarse. Exigían del pueblo muchas cosas que ellos mismos no querían cumplir. Pero al pueblo lo sometían. Y cuando el pueblo quería saber más de la luz, no lo dejaban computar las fechas proféticas ni los tiempos. Tal es así que entonces les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a escaparse de la ira que vendrá? Enfréntenla. Tienen que ponerse en pie en lugar de correr. En todos los tiempos hemos visto que muchos líderes religiosos siempre han hecho esto. Dejan de predicar las profecías, dejan de anunciar las cosas que están por suceder porque se aterrorizan. Y entonces, ¿qué hacen? En lugar de conducir al pueblo con las enseñanzas de Dios, comienzan a imponerle reglas, le dan más formas al sistema religioso y pronto convierten a la religión solamente en meras formas y ceremonias, en exigencias que entran en cosas que ya son descabelladas y absurdas. Y entonces la gente que es intelectual, que le gusta estudiar, ve en esas formas de religión cosas absurdas que hacen que prefieran las ideas de filósofos, de científicos y de personajes a quienes se les dice brillantes en la historia, porque dicen, estos hombres sí tenían razón en lo que hablaban. Bueno, eso pasa porque se deja de lado la enseñanza divina. Haced frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también está puesta el hacha a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Con estas palabras Juan el Bautista exhortaba. Miles de personas venían a bautizarse con Juan, aceptando lo que Juan decía. Pero de todos esos miles de personas que venían, algunos escuchaban el mensaje y luego se olvidaban. Otros lo escuchaban, un tiempo lo acariciaban y luego se iban. Otro tanto por ahí escuchaba el mensaje, creía en el mensaje, pero habían ofertas en el mundo que lo jalaban. Pero habían otros que habían entendido bien lo que Juan había proclamado. Así que entonces, cada uno de estos tenía que dejar en claro Jesucristo cuál sería el sincero y cuál no sería. Y en esta parábola del sembrador Jesús mostró que donde Él sembrara el Evangelio, donde Él diera el Evangelio, se notaría dónde fue un buen terreno para que pudiera pegar la gente y con eso aceptar el Evangelio y entrar en el redil de Jesucristo. Todos los dirigentes religiosos, todos los predicadores del Evangelio, sean laicos o sean dirigentes de iglesia, deberían aprender esta lección de Jesucristo de la parábola del sembrador. Y todos los oyentes deberían comprender lo que significa recibir en verdad la palabra. San Mateo capítulo 13, y empieza nuestro análisis. San Mateo capítulo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué dice que parte de la semilla cayó junto al camino? Jesús había declarado que el camino representaba a aquellos que habían escuchado la palabra, pero que venía el diablo y les arrebataba lo que habían oído. Esto es interesante de poder comprender. El que la semilla esté cayéndose junto al camino significa que la semilla estaba cayendo junto a personas que de veras habían escuchado los mandamientos de Dios. Los habían llegado a oír. Por eso se dice junto al camino. Personas que habían recibido el conocimiento de los mandamientos. Salmo 119, versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré. Juan el Bautista había establecido bien la predicación que estaba trayendo y estaba llamando la atención hacia la ley de Dios. La misión del Elías que tenía que llegar para ese tiempo era llevar a la gente a la ley. En el libro de San Mateo, capítulo 11, fíjense lo que Jesús había dicho acerca de Juan el Bautista. San Mateo, capítulo 11, nos dice allí la Escritura:
acerca del testimonio que dio Jesús de Juan el Bautista. Dice así, San Mateo capítulo 11, versículo 8, dice, 7 y 8, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista, a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús testificó de Juan el Bautista declarando que este Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir. El Elías en el pasado había hecho regresar al pueblo de Israel a los mandamientos de Dios. Había tenido una discusión con el rey Acab y le había declarado al rey Acab, tú y la casa de tu padre son los que se apartan de los mandamientos de Dios. Vamos al libro de Primera de Reyes para que entendamos esto. Primera de Reyes, todo está en base a este contexto de los hechos que estaban ocurriendo cuando Jesús dio esta parábola. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y él le respondió, Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Sin duda, el profeta Elías estaba llamando a una gran reforma en su tiempo para que pudiera todo el pueblo, desde el rey, regresar a los mandamientos de Dios. Y lo primero que le dijo al rey es, tú has dejado los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por haberte ido con los Baales. El irse con los Baales era dejar los mandamientos de Dios con plena seguridad. ¿Por qué? Porque entre los Baales se practicaba lo opuesto de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Eran las doctrinas de la Babilonia antigua. Ahora, cuando se dijo que el Elías aparecería, las características las dio el profeta Malaquías. ¿Qué cosa dice Malaquías para cuando llegara el Elías? Malaquías capítulo 4, versículo 4 hasta el 6, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Fíjate lo que está diciendo acá. Para cuando llegara el Elías, aquí dice que su misión sería hacer regresar otra vez a la ley de Dios. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y por eso Jesús dijo, y este es el Elías que tenía que venir. Sin duda, se estaba aplicando esto a Juan. Y el mensaje de Juan era, regresen a la ley de Dios. Así que entonces, cuando el Señor estaba mencionando aquí acerca de los caminos, del camino, se estaba refiriendo a que Juan había sembrado en toda esa gente que tenían que obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Pero esta gente ahora se iba a destacar por el mensaje de Jesucristo. Cuando Jesús comienza a predicar, los que estaban en el camino son los que oyeron el evangelio de lo que Cristo traía. Cristo en este caso es el sembrador, como lo hemos leído. Él dijo, el sembrador es él mismo, el Hijo del Hombre. San Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Qué cosa es la semilla? San Lucas 8:11 nos dice así la Escritura. Esta es pues la parábola, dijo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Así que entonces la semilla es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios les llega a los que representan a los del camino, a los que habían escuchado la voz de Juan el Bautista, para ver si estos estaban realmente aceptando correctamente la verdad, el texto bíblico dice, esos que estaban en el camino
oyen la palabra, ¿correcto? Pero pronto viene Satanás y las arrebata de ellos. ¿De qué manera es como Satanás puede arrebatarte la palabra? ¿Cómo puede quitártela una vez que tú ya la tienes? Haciéndote dudar de ella. ¿Cuándo sucedió, por ejemplo, un incidente así? Vamos a ver, libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Dios había creado a Adán y a Eva y les había dado su palabra. Les había hablado acerca de lo que era ese jardín y les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, ahí tienen toda la comida que quieran. Solo hay un árbol del cual ustedes no van a comer ni lo van a tocar, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comáis de ese árbol, ciertamente pereceréis. Ahora, comer del árbol significaba comer del conocimiento, por eso se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras que comer del árbol de la vida era comer la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron por alegría de mi corazón. También en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 1 se le manda al profeta, come el rollo, come esta palabra y predícasela a mi pueblo. De manera que entonces comer del árbol de la vida era comer la palabra de Dios. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era comer de los engaños de Satanás. Así de sencillo. Entonces habían dos cosas. Desde el principio estaba la verdad y estaba la mentira. La verdad era toda la palabra de Dios, todo lo que Dios enseñaba. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Mientras que la mentira era todo lo que Satanás enseñaba. ¿Y qué cosa enseñaba Satanás? La mezcla del bien y el mal. Hablaba de cosas aparentemente positivas mezcladas con sus engaños. Tal es así que la serpiente se aproximó a la mujer y la engañó. Pero la serpiente, dice el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, era muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La forma en que Satanás se aproximó a la mujer tenía un doble sentido. Estaba diciendo una verdad a medias. Hasta ahí se notaba como cosa real lo que estaba diciendo la serpiente. No estaba mintiendo porque Dios había dicho, de todo árbol del huerto no comerás. ¿Por qué? Porque había uno del cual no había que comer. Pero de una forma muy capciosa parecía dar a entender lo contrario, como que estuviera diciendo, de ningún árbol del huerto puedes comer. Por eso la respuesta de la mujer fue la siguiente, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La forma en que Satanás se presentó conversando con la mujer fue tan astuta que la motivó a la mujer a responder. La serpiente había dicho una verdad ahí, pero la dijo de tal manera que sonaba como medio rara. Y entonces la mujer se vio obligada a conversar con la serpiente. De lo contrario, la mujer jamás hubiera conversado con la serpiente, pero con astucia la engañó. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, que me temo que como la serpiente, dice, con astucia engañó a la mujer, así sean también vuestros sentidos confundidos. Entonces la mujer tuvo que responder obligada en un afán de defender lo que Dios había dicho. Ahora bien, continuó diciendo, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, Satanás utilizó de la argucia, del engaño, del enredo para hacer caer a la mujer. Le habló con palabras que le enredaron y le dijo, mira, lo que pasa es que Dios te ha mentido. Su palabra no es la correcta. El árbol de la vida no te da vida eterna. Imposible, te engañó.
Aquí lo que tú necesitas es este árbol donde se mezcle el bien y el mal, y cuando se mezcle el bien y el mal, ahí tendrás la inmortalidad, vas a ser una diosa. Así que entonces Satanás ofrecía la inmortalidad por la mentira del engaño del árbol de la ciencia del bien y del mal, de juntar los opuestos, lo positivo y lo negativo. Los dos opuestos te van a dar la vida. Esta ha sido la mentira desde el cielo y ha continuado en la tierra. Mentira en la cual caen cientos y miles de personas. Cuando escuchan la palabra del Señor, de pronto, ya desde el colegio los empiezan a desviar. ¿Qué les empiezan a decir? Bueno, sí, nadie niega de que todos nosotros hemos venido a la existencia de una forma muy milagrosa. Cualquiera no llega así a la existencia como nosotros. Somos en todo el universo una maravilla. Así pues, desde 4.000 millones de años hemos venido evolucionando, hemos pasado por la etapa de los moluscos, de ahí nos hemos pasado a ser reptiles, luego hemos pasado a ser mamíferos y finalmente nos hemos convertido en monos y de los monos hemos llegado a ser nosotros. Todo un engaño, toda una sofistería. Si eso te dijeran que pasó en un año, te reirías, pero como te lo dicen que sucedió en millones de años, te la crees. Entonces Satanás, con esos engaños viene y te arranca la verdad que recibiste. ¿Por qué? Porque muchos que oyen el Evangelio solo lo escuchan de voladita. Dicen, voy a ir a tu iglesia, voy a ver de qué hablan. Escuchan lo que se predicó en esa ocasión y dicen, bueno, sí, interesante. Pero no quieren aceptar seguir escuchando, seguir estudios bíblicos y comenzar a leer por sí mismos la Biblia para poderla entender. Entonces Satanás viene y arrebata con facilidad lo que fue sembrado. Pero no solamente de esa manera te va a engañar Satanás, sino que comienza a decirte que es una pérdida de tiempo el que te dediques a la Biblia. La Biblia es el opio de la humanidad, te hace creer. Te dice que no te das cuenta. Fíjate, te voy a decir por qué dice el diablo. Durante la Edad Media, ¿qué sucedió? La Iglesia Católica Romana, que tanto hablaba de Dios, que decía que la Biblia, y sobre esa base, fíjate en qué terminó. Persecuciones, asesinatos contra los mismos cristianos de las formas más crueles y horrendas, que solo se ven en rituales de misas negras. Cortar las cabezas, quemarlos en fuego, incinerarlos para que no se sepa ni siquiera de qué murieron. De frente te daban solo las cenizas. Imagínate, todo ese idealismo, ¿qué te dice a ti? ¿A eso le llamas tú cristianismo? ¿Todo eso que viste durante la Edad Media? Y entonces muchas personas que solo oyen de volada la palabra, pero que no estudian ni profundizan en ella, creen en todas esas cosas y dicen, verdad, la religión trajo esto como resultado y eso fue a causa de la Biblia. Mentira, Señor, la Biblia en ninguna parte te dice que tendrías que hacer esos rituales que se hicieron en la Edad Media. La Biblia en ningún momento te dice que tú tengas que perseguir al otro y tratar de quitarle la libertad de expresión, de conciencia, tal como hizo la Iglesia Católica durante la Edad Media. Y entonces de ahí vienen esas ideas de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, que andan diciendo que la Biblia es el opio de la humanidad. Entonces, aquellos que están junto al camino son los que, habiendo oído la palabra, los mandamientos de Dios, a pesar de eso, no le dan la importancia de vida. Pueden en el momento decir que son interesantes las palabras de Dios. Pueden incluso halagar a los que predican y decirle, qué lindo mensaje, qué hermoso, nunca había escuchado estas cosas. Pero al no seguir estudiando, de nada les sirve porque viene el diablo y con cualquier mentira y engaño los arranca por completo de la verdad. Estos son, dice Jesús, los que cayeron junto al camino. Pero luego sigue diciendo que venía el segundo grupito. San Mateo capítulo 13. Y ahí seguimos con el segundo grupito. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Bueno, ¿a qué representa esto? En primer lugar, analicemos
¿Por qué dice que no tenía raíz y por qué se secó? Vamos a ver. La Biblia nos dice todo. Libro de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Qué cosa es la raíz? ¿Por qué dice aquí que estas plantitas no tenían raíz y por eso se secaron por lo que el sol las quemó? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ah, interesante. Resulta entonces que estos que habían caído entre los pedregales no llegaron a tener raíz, no llegaron a cimentarse en Cristo. ¿De qué sirvió el oír la palabra con gozo y con alegría? Sí, porque el texto bíblico, fíjate lo que explica Jesús cuando habla acerca del significado de esta parábola. Dice así, versículo 20, San Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, tener la raíz en sí, ¿qué cosa significa? Tener a Jesucristo en ti. Si tú no tienes a Jesucristo en ti, va a ser bien difícil que puedas soportar en el tiempo de la persecución y de la aflicción. ¿Y cómo puedo tener a Jesucristo en mí? Vamos a ver. San Juan capítulo 14, versículo 23. Todo está aquí en la Biblia, así que no tienes nada que temer. San Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Cómo tengo a Jesús en mí? Respondiendo Jesús les dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que esto está interesante. Tú solo tienes a Jesús dentro de ti cuando sus palabras están dentro de ti. Cientos de religiosos, al igual que los fariseos, hoy enseñan diciendo que tener a Cristo en tu corazón significa algo emocional y sentimental. Que cuando sientes que Jesús está en ti, es porque Jesús está en ti. Y muchos cristianos procuran manifestar ante el mundo que ellos tienen a Cristo simplemente porque dicen que creen en Él. Simplemente ellos dicen, tú tienes que creer. Cree en Jesús, cree que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que te ha dado vida eterna. Y eso es más que suficiente. Con eso ya tienes a Jesús. Y como oras todos los días diciéndole, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, ya está Él contigo. Tú tienes que creer nada más eso. Y verás que de por sí te van a salir las buenas acciones. Pero eso no va a suceder, porque acá no dice eso. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que para que tengas a Cristo, aparte de pedirle que entre en tu corazón, tienes que dejarlo entrar. Y Jesús entra por medio de su conocimiento. Él está diciendo claramente acá, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Jesús entonces solo mora en ti cuando tú recibes su palabra dentro de ti, cuando la estás estudiando todos los días. Entonces ya tienes raíz, tienes cimiento para que las piedras de esta vida, los tropiezos de esta vida, no te tumben. Jesús está siendo claro. ¿Qué cosas son esos tropiezos? Fíjate lo que Él está diciendo. San Mateo capítulo 13, versículo 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora bien, una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios sabe que las persecuciones van a venir por causa de tener esa verdad. Una persona solo es perseguida por causa de haber dicho algo que no le gustó a quienes se oponen a lo que dice. Y entonces, ¿qué hacen contra esa persona? La desprestigian.
hacen que trate de desanimarse de lo que está creyendo, debilitarla en lo que defiende, tratar de hacer que el mundo no la oiga, que no le crea. Así también sucede con el cristiano. Cuando recibe el Evangelio, entonces viene la persecución. Porque el texto dice que estos que caen entre las piedras reciben con gozo el Evangelio. Recibir con gozo el Evangelio significa mucho. Significa que la persona que lo está recibiendo ha llegado a entender gran parte de lo que recibió. Pero luego dice, las persecuciones y las aflicciones hacen que retroceda porque no tuvo la raíz, es decir, no se llenó del conocimiento por él mismo. Miles de personas pueden escuchar la predicación del Evangelio. Se les puede mostrar un texto a otro y escuchan y dicen, qué bonito, qué interesante, tiene razón en lo que dice, por primera vez estoy viendo las cosas con claridad. Pero luego no siguen estudiando, sino que se conforman con eso que recibieron y dicen, yo soy un poco flojo para leer la Biblia, no soy tan bueno en lectura, pero eso sí, me encanta escuchar al tal predicador porque predica de tal manera que te hace entender. Queda muy claro. Así Jesús dijo, hay mucha gente que llega hasta ese nivel, pero de ahí no pasa. No hace que tenga raíz su planta. No se alimenta de la palabra del Señor constantemente. Entonces, cuando viene la persecución, ni siquiera se imaginó que vendría en la forma en que llegará. ¿Qué ocurre? Personas que a veces se unen con la iglesia, aceptan el Evangelio, comienzan a venir por un tiempo, pero no han llegado a comprender que tenía que haber persecución en el camino, aflicción en el camino. No porque Dios quiera que así sea el camino, no, sino porque es la reacción que se va a dar cuando Satanás ve que aceptaste el Evangelio para que te molesten. Primero comienza la guerra en la casa. San Mateo capítulo 10, fíjate lo que dice. San Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjate ahora lo que dice aquí el texto bíblico. Cuando un hombre acepte el Evangelio con gozo, la primer persecución se da en su casa. ¿Qué cosa ocurre en la casa? ¿Qué? ¿Ya te has vuelto hermanito? ¿Ya te vas a volver un fanático? ¿Ya nada puedes hacer? ¿Qué pasa contigo? Antes tú eras más alegre, eras más divertido, te gustaban muchas cosas. Ahora te has vuelto una persona inerte. ¿Por qué no te vas a vivir bajo la tierra? Ya que quieres esa vida, vuélvete un ermitaño. Y de una vez desaparécete de acá. Pero mujer, entiende, te estoy trayendo la palabra del Señor. Por favor, me aburres con eso. Y luego va, hijos, les estoy trayendo la palabra de Dios. No, mira, ya nos tienes hartos con eso, nos tienes hinchados todo el día con tu Biblia. ¿Sabes? Nos aburres. ¿Puedes entender eso? Y luego la siguiente persecución con los amigos. Sales por la calle y el vecino, y hermanito, ¿cómo estás? Miren al hermanito. Y todos comienzan a reírse. Y tú te empiezas a avergonzar. Llegas al trabajo y el jefe te dice, ¿ya? De una vez, a ver, vamos a servirnos acá. ¿Qué pasa? ¿Tú ya no participas? ¿Qué te has vuelto? O sea, ¿no vas a tomar con tu jefe? ¿Vas a despreciarme acá? No, pero jefe, no, ¿qué cosa significa eso? Ya nos tienes aquí aburridos más bien con eso. Así que si acá no te sigues y te ciñes a lo que se hace, lo sentimos por ti. Este mismo sábado vamos a tener reunión en la noche, hasta la medianoche vamos a estar ahí celebrando y tenemos que hacer los acuerdos. Así que hay de ti que no estés presente ahí. La persecución comienza a desatarse. Y la persona que no tiene la base suficiente, no tiene raíz, con todo esto comienza a decir, no, momentito, ese camino está difícil.
Como el alumno que no le gusta estudiar, no estudia las matemáticas, no hace las tareas, no repasa lo que dice la palabra, lo que dice el maestro. Entonces, pronto va a decir qué aburridas son las matemáticas, qué difícil es esto. Y va a preferir que lo jalen si es posible en el curso. ¿Por qué? Porque no le quiere dar importancia. Tú como padre, ¿qué dirías de ese hijo? ¿Le dirías, ya hijito, déjalo nomás, pues yo era como tú? ¿Así le dirías? No. Inmediatamente, mira, estoy pagando, estoy esforzándome, así que tú me vas a traer buenas notas. Como a veces los padres sí exigen a los hijos, pero cuando el Padre Celestial dice algo, mucho fanatismo contigo. Entonces pasa que cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción comienza cuando de pronto en el trabajo te dicen, ¿sabe qué? Aquí con sus creencias no vamos a poder seguir. Y comienzan a aburrirte hasta que llegue el punto en que tú ya te quieres salir de ese trabajo porque no soportas. O a veces te botan del trabajo por querer servir al Señor. Quieres guardar tu sábado y ya no te deja. Te dice, mire señor, acá se trabaja de lunes a sábado. Pero señor, solo le estoy pidiendo el día sábado porque la Biblia dice, mira, sabes que tú con tu creencia, tus mitos, tus supersticiones, tú decides. Hay mucha gente que está esperando tu lugar. Yo no sé por qué aquí vienes con tus cosas. Y cuando viene la aflicción, no soportan. San Mateo capítulo 5. Jesús había dado las bases en las bienaventuranzas y había declarado algo especial. San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús se estaba adelantando a decirle a la gente cómo es el camino para llegar al cielo. En una ocasión, Jesucristo puso una ilustración y dijo así: un hombre había decidido construir su casa, pero antes de construir su casa primero se sentó a calcular los gastos. ¿Por qué? No vaya a ser que al no hacer cálculos de pronto comience a construir y se le quede a la mitad la casa. Y entonces todos los demás vecinos se burlen de él. Eso es lo que pasa con los que no tienen los materiales, las herramientas que da el conocimiento de la palabra para poder soportar. En cambio, cuando tú lees todo esto y te das cuenta que por buscar la justicia serás tratado así, por defender lo correcto serás tratado así, entonces te alegras cuando eres tratado así porque dices, estoy haciendo lo justo y lo correcto y por eso me sucede así. En el mundo se ve esto. Miles de personas testifican de la verdad. Y por decir la verdad, por denunciar cosas en este mundo, de pronto son perseguidos cruelmente, son denigrados, pero ellos se alegran y dicen, pero le dije al mundo lo que está pasando y los ayudé. Hace algunos años atrás, un hombre denunció que las grandes empresas estaban aprovechando de la gente porque a través de los medios telefónicos, a través de las redes sociales, se estaba canalizando toda la información de la gente. Y estas grandes empresas estaban engañando y estaban sacándole la información a la gente para utilizarla para sus planes malévolos. Y este hombre, por haber denunciado eso, comenzó a ser perseguido hasta el día de hoy. Imagínate. Entonces, a ese tipo de personas ahora el mundo las considera como héroes, a pesar de que ellos pasan tremendas aflicciones. Pero gracias a esas aflicciones que ellos pasan, el mundo se ha enterado de lo que está ocurriendo. Y ahora mismo, con todas estas cosas que estamos viendo en el mundo, se ven a grandes personajes que desmienten cosas de las que están ocurriendo y gracias a eso se salvan millones de vidas. Así también, todo aquel que lleve el Evangelio pasará por el mismo terreno que pasó Jesucristo. Y ahí está la gloria del cristiano, en imitar a Cristo y pasar por el camino de Cristo.
Fíjate lo que dice en el libro de Filipenses. O sea, todo esto de la persecución lo va a llenar de terror a aquel que no tiene raíz, al que no estudia la Biblia. Como no tiene ideales en la cabeza porque no conoce las Escrituras, no sabe lo que defiende. Solo se une a la iglesia por emoción. Solo se une a la iglesia porque se bautizó la esposa, o porque se bautizó el esposo, o porque se bautizó la novia, o el novio, el amigo, la amiga, el pariente, pero no se une porque entendió la verdad. Entonces, por esa razón, al venir los resultados de defender y vivir esta verdad y de querer caminar de acuerdo con los principios de esta verdad, no soporta. El sol quemante de todo lo que ocurre lo destruye. El sol que debía de darle vida con su vitamina D, porque el sol que hace que se estimule la vitamina D, te estimula las defensas del cuerpo. Es por eso que ahora muchos están diciendo, ¿qué hace la gente metida y confinada en sus casas cuando debería de estar recibiendo el sol? Que gracias al sol hasta los virus se mueren, que gracias al sol tus defensas se aumentan. Y es por eso que ya incluso la OMS misma ha dicho, pero ¿quién ha dicho? Yo jamás hemos dado acá la orden de que se confine la gente, ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ahora, eso indica mucho porque Jesús dice, cuando sale el sol, quema a la planta que no tiene raíz, el sol de justicia que debería de dar vida, que es la palabra de Dios, termina más bien por destruir, porque el Evangelio termina diciendo, pero si todas esas persecuciones ya estaban anticipadas, las aflicciones estaban anticipadas, todo decía acá que tenía que ocurrir. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, fíjate lo que dice allí. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. ¿Cuál es la característica por la que pasa el verdadero cristiano? Escucha lo que dice acá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué te parece? O sea, este es un principio inevitable, que cuando tú quieras defender la justicia, la injusticia se va a levantar para querer hacer que tú retrocedas y que no mejores al mundo. Dejaste las drogas, dejaste de tomar, dejaste de beber, dejaste los vicios y entonces el diablo con sus agentes se enfurece porque el diablo dice ya no voy a cosechar más almas y sus agentes dicen ya no van a ingresar más dinero a través de las drogas, a través del alcohol, del tabaco, de los vicios, la discoteca. Entonces nos vamos a ir en quiebra. Y esos son los primeros que buscarán hacerte la persecución y que te aflijas para que retrocedas. Y se van a burlar de ti y te van a decir que eres una persona antisocial, que ya no vives de acuerdo con lo que debe ser y que solo eres un reprimido. Y con esas palabras te van a querer hacer retroceder. Y como no tienes raíz porque no te has llenado del conocimiento de lo que tienes que defender, rápidamente sucumbes y retrocedes, no soportas. Entonces aquí la clave es tener el conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice San Juan capítulo 8, versículo 32. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, San Juan 15:3. Muy bien, ahora que ya hemos entendido al de los pedregales, pasamos al de los espinos. ¿Qué siguió diciendo nuestro Señor Jesucristo en relación con el tercer grupo? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, el que oye dice la palabra, pero el afán de este siglo, ¿a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo con eso? Vamos a ver, ¿qué dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 13, en la explicación? Verso 20. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué es el afán de este siglo? Bueno, todos nosotros venimos a nacer en un punto de la historia y encontramos la historia de acuerdo a cómo el sistema la ha formado. Eso es increíble, ¿no? Fíjate,
Tú no conoces nada antes de haber nacido. Nada. Llegas al mundo y te lo encuentras como está. Y tú piensas que el mundo es así. Y crees que esa es la realidad. Y es más, cuando alguien te predica la Biblia, ignorantemente, ¿sabes qué le dices? Estás hablando de fantasías. ¿Por qué no vives la realidad? Sin duda, si fueras una persona que ya conoce la Biblia, si llegaras al mundo conociendo la realidad de lo que fue en el pasado, nunca dirías esas palabras. Te pondrías rojo como un tomate porque serías una vergüenza ajena. Todos se pondrían rojos al escucharte. ¿Qué está hablando este? Diría, ay, perdónenlo, por favor. No es que este habla porque recién ha llegado al mundo. No sabe ni siquiera en qué mundo estamos. Esa es la gran realidad. Fíjate bien. De pronto, nada más en la historia y en una línea de tiempo imaginaria, tú apareces en un punto y te encuentras el mundo como te lo encontraste. ¿Tú cómo sabes que ese mundo que te has encontrado es la verdad? ¿Tú cómo sabes que es la realidad? Porque cuando les preguntas a tus abuelos, les dices, abuelo, ¿en tus tiempos la vida era así como la vemos ahora? No, pues hijo, la vida que tú estás viviendo es una miseria. Oye, pero ahorita hay tecnología y todo. No, eso te han hecho creer. Pues que tú no has estado en mis días. Lo que pasa que ahora te han metido un montón de cosas para desviarte de la realidad de la vida. Entonces ahora tú te la pasas todo el día con el teléfono, te la pasas todo el día con el internet, te la pasas todo el día con pensar en la tecnología, miras la fantasía que te han pintado. Pero la vida real es otra. La vida real se basaba en formar un hogar bien bonito, donde todos estén unidos, donde entre todos avancen para que busquen su prosperidad, pero nunca la ambición a la que llaman hoy día prosperidad. Oye, abuelo, ¿estás hablando bien? Pero claro, pues hijo, ahora te han hecho creer que todo lo que tú tienes que buscar es dinero, dinero, dinero y más dinero, y que dice que a eso se le llama éxito. Bueno, te voy contando, hijo, que eso se inventó recién en estos últimos 20, 30 años, porque recién se empezó a decir que eso era el éxito. Oye, abuelo, ¿estás seguro? Pero claro que sí, porque el éxito antes era realizarte bien en la vida, formando un buen hogar, induciendo a tus hijos a poderles hacer estudiar el camino correcto de la vida para que puedan ser felices formando un hogar que pueda ser llamado un hogar unido y lleno de amor. Oye, ¿sabes qué, abuelo? Eso me suena medio cursi. Sí, pues hijo, porque para ti ahora la tecnología había sido lo real. Te has equivocado porque esa no era la vida. Fíjate que pasen unos 50 años más y tus nietos te van a preguntar por la vida de hoy. Y tú les vas a decir, para ese tiempo, ¿saben qué, hijos? En la vida cuando yo viví no era así. Ahora ustedes solamente viven de pasársela con 2 aparatos unidos a la cabeza y un chip metido en su cerebro, malográndoles los huesos con todo el litio y el cáncer que les están metiendo, pero en mis tiempos no era así. Y te vas a dar cuenta entonces que la vida va de acuerdo con lo que la quieren formar un grupo de personajes, ya sean los más ricos de la tierra, ya sean los que más influencia tienen, y crean sistemas distintos en cada tiempo. Hemos pasado por la época del romanticismo. Ahora cuando tú lees la historia del romanticismo, tú dices, eso era para locos románticos que no sabían razonar. Hemos pasado por la era de la razón en los tiempos de Francia, por los años de 1780 al 90. Y en ese tiempo se hablaba mucho del racionalismo, que la razón, pero ahora tú dices esos locos dementes que hablaban en ese tiempo. Es que tú miras hacia atrás y comienzas a ver que siempre ha sido movido por ciertas circunstancias el tiempo y la vida. Y por eso Jesús te dice, ¿sabes que mientras tú estés con esos idealismos y no conozcas la realidad de lo que fue, de lo que es y de lo que está por venir, tú vas a seguir viviendo en un mundo de fantasía y vas a dar vergüenza porque vas a creer que ese mundo más bien es la realidad y todavía les vas a decir a los demás, oye, ya pues sean realistas, dejen esa Biblia de lado. Vas a dar vergüenza porque estás hablando inconsecuencias. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, fíjate lo que dijo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Por eso Dios quiere que estudiemos la Biblia para saber la realidad, cómo era la vida desde que comenzó.
¿Qué cosa es lo que el hombre debe perseguir y buscar en realidad? En cada etapa le andan variando al hombre las cosas y cada quien busca cosas diversas. Si, por ejemplo, de pronto, esto lo voy a ilustrar nada más, de pronto saliera la moda que dice, oye, ¿sabías tú que las piedras del río valen más que el oro? ¿Así? ¿Cómo? Ahora están sacando, gracias a la base de las piedras, monedas electrónicas, pero con respaldo en las piedras. Oye, y el oro, ya pasó de moda el oro, ya no hay respaldo en eso, ahora son las piedras. El que más piedras del río tenga, ese es el más rico en la tierra. De pronto verías que hasta se matarían por las piedras. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema lo inventó. Así de sencillo. Resulta que ahora, si tú ves el mundo en que vivimos, está a punto de desaparecer el papel moneda, las monedas metálicas, y ahora resulta que el dinero va a ser simplemente energía que va corriendo por las computadoras, ¿sí? Tú no vas a saber ahí si hay respaldo o no hay respaldo, te pueden hacer el cuento, tú nunca lo vas a saber. Y te van a decir, acá estás bien respaldado con esta moneda electrónica. ¿Respaldo en qué? Pues yo no la estoy agarrando, mi platita, mi dinero, no lo tengo yo en físico. Uno de esos días te apretan el botón y se perdió todito. Y ya te quedaste sin nada. Pero como te la hicieron creer, el sistema te la pintó, esa es la nueva normalidad que te van a dar. No sé por qué le llaman nueva normalidad. Si afuera la normalidad ya no sería nueva, sino que van a ser una nueva normalidad, normas nuevas. Ah, eso era. Estamos hablando de otras cosas. Entonces, el sistema te trata de formar de acuerdo con lo que quiere. Y por eso Jesucristo dijo, aquellos que no tienen la verdadera base, que no reciben la palabra con el entendimiento y la comprensión que debieran, van a creer que ellos son los normales y que los que siguen la verdad de la vida son los anormales. Yo siempre he tratado de pintar una ilustración de cómo está el mundo y cada vez que dibujo por ahí un muñequito con palitos siempre lo dibujo de cabeza. Cuando tú estás de cabeza, tú los ves a los demás de cabeza. A ver, plántate de cabeza, ¿cómo los ves a los otros? Ah, están de cabeza, le dice, porque tú eres el que está de cabeza. Cuando el hombre está de cabeza, lo mira todo al revés. Por eso Dios dice que debemos escudriñar las Escrituras para ver las cosas como son, en su realidad. Muy bien, regresemos al texto y ¿qué más dice allí Jesucristo? Fíjense cómo Jesús lo dijo todo, ¿no? Parecería que Jesús hubiera dicho simplemente una palabrita, pero hay que entender cada palabra que está diciendo y poder llegar a darse cuenta de lo que la Biblia advirtió sobre esas palabras. Así nada más por así tampoco no se le da explicación a las palabras. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas personas que un día reciben el Evangelio son desviadas, han escuchado, les ha gustado la verdad, nadie dice que no? Y estas personas de pronto por ahí oyen que alguien les dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un negocio? Bueno, sí, Dios, no creo que esté en desacuerdo con lo que vamos a hacer. A ver, ¿de qué se trata el negocio? Y te empiezan a meter tanta la idea del negocio que de pronto ya no lees la Biblia. Sigues orando, pero ya no lees la Biblia. No hay tiempo, dices. Cuando eso tú sabes que es mentira. Todo el mundo sabe que es mentira, que no hay tiempo para leer la Biblia. Eso no se lo creas a nadie, porque eso no es verdad. Hay momentos y ratos libres en que puedes sacar tu Biblia. Cargad una Biblia de bolsillo, nos dice el Espíritu de profecía, para que donde quiera que estéis, en cualquier momento libre, en los minutos que tengáis, os pongáis a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está tu vida. San Juan 6:63, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que entonces el engaño y los afanes de este siglo comienzan a apartarlos y la gente comienza a decir, es que yo soy un hombre de trabajo, no me puedo dedicar demasiado. Mentiroso, tú sabes que no es así. Tú sabes que sí te puedes dar tiempo porque tu salvación vale más. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dijo Cristo. Es necesario que el que quiere hallar la vida eterna luche por ella.
Si tú no luchas por aquello que vale más en esta tierra, eres tú el único que está siendo el causante de tu propia perdición y eres tú el único que no se está dando tiempo por tu vida. A ver, ponte a pensar en la realidad, los momentos que a veces tienes para estudiar la Biblia, pero que no quieres. Porque dices, es que ahorita no hay ganas, es que después de tan cansado del trabajo, es que temprano tengo que irme, es que si sigues así te perderás. Y tú eres todavía el causante de los males después. Si no fueras causante de los males, Jesús no te condenaría. Porque después de que haces eso, como estás alejado de la Biblia, al que lo ves con la Biblia y que esté estudiando, te acercas y ya empiezas a llenarle de cuentos la cabeza. Está bien que leas la Biblia, nadie dice que no, pero no exageres. Tampoco no te metas demasiado en estas cosas. Todo tiene su nivel. Ahora te crees que puedes dar hasta consejos. Piensas que eres el más inteligente y que le puedes decir todavía al que estudia, le vienes a decir, pero es que yo conozco la vida, la experiencia me ha dicho que así no debe de ser. ¿Tu experiencia? ¿Qué experiencia? Si tú nunca te acercaste a Dios como debías. Solo agarrabas la verdad con la punta de los dedos y luego la dejabas. ¿Cómo tú vas a querer ahora aconsejar a otros? Tu mayor pecado aquí, cuando tú caes entre los espinos y te dejas ahogar por los afanes y los engaños de las riquezas de esta vida, te convierten en un tropiezo para los demás. Porque muy pronto tú eres el que quiere aconsejar a otros diciendo, ¿qué se meten tanto con la religión y la Biblia? Todo tiene su sitio, lo espiritual tiene su momento, hay que dedicarse también a hacer cosas grandes, hay mucho por hacer en este mundo. Tampoco la Biblia no te enseña que no tienes que dedicarte a esta tierra. Es increíble, comienzas ya a exagerar. Porque todo el que estudia la Biblia sabe que se tiene que ocupar en su trabajo, pero sabe que no va a ser alguien que se centre tanto en las cosas del trabajo que se olvide de vivir. Que alguien que se centre demasiado en el trabajo que se olvide de la familia. Alguien que se centre demasiado en el trabajo que se olvide de que tiene que salir a pasear con la esposa y los hijos. Así que cuando tú dices, es que soy un hombre de trabajo, por eso no me doy tiempo para la Biblia, te mientes, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo único que estás es suicidándote y matando a los que están a tu alrededor. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. En ningún momento Dios te ha pedido que abandones tus labores. Lo que te ha dicho es que no busques cada vez más y más. Ahí viene tu mal. Más tienes, más quieres. Lo echas a perder. En eso han caído los grandes. Desde el Papa hasta el último pastor. Miles han caído en eso. ¿Por qué? Por estar buscando las riquezas, las grandezas. Grandes hombres, líderes de las religiones, han caído en esa trampa. Desde dirigentes religiosos de la época de Jesucristo. Por la ambición del dinero mataron a Jesús. Por los afanes de esta vida mataron a Jesús. Y hoy por hoy los hombres crucifican la Biblia por los afanes de este mundo. ¿Te diste cuenta? Y por el dinero, tremendas iglesias han caído. ¿Sabes por qué? Porque llegaron a pensar que tenían que seguir a masa y a masa. ¿Para qué? Terminan ellos su vida y vienen otros que no han amasado nada, vienen y lo gastan todo. ¿Para eso quieres amasar más y más? Dios quiere que tú puedas llegar hasta ciertos niveles y que después de eso no necesites tener que estar competenciando con los demás. ¿Por qué? Porque en ese tipo de competencias pronto te vuelves demasiado ambicioso y codicioso. Y después de volverte así, entras en competencia con otros grandes. Y cuando entras en competencia con otros grandes, te enseñan sus maldades y todas aquellas cosas negativas que te llevan a corromperte, a volverte asesino, criminal. Puedes matar incluso por el dinero. ¿Te diste cuenta? Y eso es porque no formaste tu personalidad bien definida. Creíste que el dinero te iba a hacer grande ante los demás porque no tenías personalidad. Si hubieras tenido una personalidad segura, jamás pensarías que el dinero te va a dar seguridad. Te avergonzarías más bien de esos que piensan que porque tienen mucho dinero te pueden mirar por debajo del hombro. Te equivocaste. Así no es la vida.
erraste el camino. El primer paso para poder evitar ese mal es reconocer que te equivocaste, que pensaste que lo que el sistema y el mundo te había dicho, esa era la realidad. Eso sucede por no haber leído la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de que la vida es otra. Tú te das cuenta de que Dios quiere que aspires, pero que aspires con límites correctos. En cambio, cuando tú no lees la Biblia, tú aspiras a lo que venga, a la imaginación. Solamente ves que el otro está más allá y lo quieres pasar. Y una vez que lo pasas, miras a otro más adelante y lo quieres alcanzar. Te pasas en eso la vida, pierdes tu tiempo. Mira los grandes potentados de esta tierra. Llegan a un punto en que tienen tantos millones que ya no saben cuánto tienen, y como ya no tienen más que pensar en eso, ahora quieren controlarse hasta el mundo entero. A eso los lleva el diablo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la vida. Al no tener el conocimiento de la vida, viven como los demás han querido pintar sus vidas. Entonces llegas a la miseria humana. Llegas a un punto donde pierdes tu humanidad y te olvidas de la razón para la cual llegaste a este mundo. Ya no conoces y solamente ahora andas por lo que te dicen otros. A uno de esos se le mete la locura de decirte: oye, ¿qué te parece si empezamos a controlar toda la economía mundial? La ponemos a nuestros pies, monopolizamos todo y así no dejamos que otros suban jamás, solo nuestras familias y entre nosotros nos juntamos. Su locura te contamina. Como no tienes norte, como no tienes personalidad definida, porque no tienes la verdad dentro de tu corazón, entonces dices: oye, tienes razón, ¿qué tal nos aventuramos y hacemos una jugadita de ajedrez por ahí con la humanidad? No puedes permitirte eso. Es tiempo de darnos cuenta de lo que Jesús quiso enseñar, recapacitando en la realidad de la vida, no viviendo un sueño emocional, sino con un norte. Apocalipsis capítulo 1, verso 19, fíjate lo que dice allí la Escritura. Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que van a ser después. En otras palabras, escribe el pasado, el presente y el futuro, para que sepan todos de dónde vienen, hacia dónde van. Y para que al conocer de dónde vienen y hacia dónde van, tengan un norte en la vida, un propósito, para que el engaño de Satanás de hacerles pensar que su propósito y su gloria en esta tierra es la dominación, entiendan que el propósito y la gloria es la formación de la personalidad para la eternidad, para la historia sin fin que viene, para la vida real, donde vas a lograr alcanzar las metas más altas. Y sin embargo va a haber mucho por alcanzar, pero sobre las medidas de lo que nunca dañará a los demás, sino para que la gloria sea real. Debes buscar la gloria verdadera, la gloria sin fin, la gloria de la inmortalidad, de esa que no daña a los demás y que vive feliz sabiendo que hizo el bien al mundo entero. Si eso no buscas, eres egoísta. Y el egoísmo es centrarse en sí mismo, no en la verdad, sino en las locuras que vienen a la imaginación a cada momento y que te desvían de ser feliz, te malogran la vida. ¿Comprendiste por qué Jesús dijo eso? Entonces, cuando se recibe la verdad, se tiene que dar un paso más. Terminó Jesús la parábola diciendo: ¿quiénes son los que cayeron en la buena tierra? Y parte cayó, no es este, vamos un poquito allá, el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra, Mateo 13, 8, y dio fruto a cual a 100, a cual 60 y a 30 por uno. Ahora, es bonita la parte que Jesús explica del resultado de caer en la buena tierra. A ver, la buena tierra, ¿qué cosa es? Una buena tierra para poder sembrar es una tierra a la que primero la rompes, la quebrantas, por eso hacen surcos, bueno, con la yunta hacían antes, ahora con el tractor y ahora con las máquinas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú rompes la tierra, haces que se remueva y salgan las piedras, sacas de lado las piedras que están ahí, la maleza, que es la hierba mala que siempre crece, que es natural, debido al pecado desde el principio, los espinos que crecen más la maleza. Todo eso lo sacas. Y una vez que la tierra está bien preparada, surqueada, rota y quebrantada,
Recién ahora viene el sembrador, lanza la semilla y pega, y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Eso tiene un significado en el corazón del hombre. Cuando el Evangelio te ha llegado de tal manera que te ha abierto el panorama real de la vida. No ese evangelio que vienen y te dicen, Jesús te ama, mira que tal fulano se ha convertido, aquel que era drogado, mira cómo se ha vuelto, el borracho, el fumador se ha vuelto así, tal milagro lo ha convertido. Eso no es conversión, por favor. Eso es lanzar la semilla donde caiga. Para que pueda la semilla hacer efecto, lo primero que tiene que pasar contigo es que tu corazón se rompa. Así de sencillo. ¿Qué cosa significa romperse el corazón? Romperse el corazón es mente. Romper el corazón significa romper tus ideas erradas. Rompe tu mente. Este libro es capaz de hacerlo. Nuestro corazón es de piedra. Así nacemos. Con ese mal venimos. Como nuestro corazón es de piedra, está sujeto al pecado. No se somete a la ley de Dios ni tampoco puede, dice el gran apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Pero en Jeremías 23, 29, la esperanza del Señor es esta. Escucha lo que dice acá. ¿Sabes por qué? Porque romper la mente, romper el corazón, ¿sabes qué significa? Romper la mente y el corazón no significa que de pronto llegas a una iglesia y sientes que empiezas a temblar, te tiras al piso, convulsionas, espumeas. No, eso se llama endemoniamiento. Romper la mente es otra cosa distinta. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que rompe la piedra, que quebranta la piedra, que desmenuza la piedra? Entonces, lo que va a romper tu corazón de piedra, ¿sabes qué cosa es? El que conozcas la realidad de la vida. Cuando lees la Biblia, te empiezas a dar cuenta de lo que es la vida real. ¿Para qué vinimos a la existencia? ¿Qué quería Dios con los que creó? A medida que tú estudias todo eso y te das cuenta de las enseñanzas de la Biblia, este libro te desenmascara. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Fíjate hasta qué punto llega a convencerte de la realidad de la vida. Libro de Hebreos. Fíjate lo que dice acá. Capítulo 4, versículo 12 dice, Hebreos capítulo, espérense un segundito, capítulo 4, ya en el versículo 13, escúchalo bien por favor, versículo 12, porque la palabra de Dios, óyelo bien, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, la mente, el espíritu, los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, los sentimientos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú lees así la Biblia te abre los ojos a la realidad. Y al abrírsete los ojos a la realidad, entiendes esa frasecita, ¿no? Lo que Jesús dijo al final. Veamos por favor la parte de la explicación de Jesús. ¿Qué cosa dice él de los que cayeron en buena tierra? ¿Cuál es su característica? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Entender, ese es el secreto, ¿correcto? Por eso cuando tú lees la Biblia, Dios te da el entendimiento, porque hay algunos que dicen, sí, es que a veces yo no entiendo, no, es que no sabes pues cómo se debe de estudiar. La Biblia te da el entendimiento, comparando un texto con otro texto. Por eso cuando lees la Biblia, escúchame bien, tienes que leerla primero desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando tú hayas leído así, te doy secretos. Fíjate en esto. Si tú leyeras la Biblia desde el comienzo hasta la mitad,
Hasta ahí vas a llegar diciendo, solo he visto historia, Sansón, Dalila, Josué, Moisés, es todo lo que me queda en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que seguir leyendo hasta llegar hasta el final. Yo siempre he dicho a muchos, en la mitad que tú no has leído, ahí están las respuestas de la comprensión de lo que habías leído. Por eso tienes que leerla toda. Haz tu año bíblico. Y después, cuando termines en el año, vas a ver que has comprendido. ¿Sabes cuánto has comprendido de la Biblia en un año que te leíste la Biblia? 1.5%. Gloria al Señor. ¿Cómo gloria al Señor? 1.5%. Gloria al Señor, porque tu cerebro no da para más. El cerebro humano es así. Nuestros cerebros no van a pasar de eso. Y entonces, el próximo año vuelves a leer y verás que ya no es el 1.5, sino el 5%. Y si cada año sigues leyendo, verás que tu mente se vuelve cada vez más prominente en conocimiento. ¿Te diste cuenta? Y el entendimiento comienza a surgir porque ya sabes hilar los textos, ya sabes conocer las historias, ya sabes cómo se las aplica y pronto te darás cuenta de que ahí estaba la vida eterna. ¿Te das cuenta? Por eso estudia, vive de la Biblia, vive de ella, la sola Escritura. Aliméntate todos los días de la Biblia, deja la flojera espiritual, deja de pensar en que hay otras cosas más importantes, despierta la realidad. No hay nada más importante que este libro, eso que se grabe en tu cabeza. Y si no se graba, grábalo tú. ¿Cómo? Repítetelo. La Biblia es lo más importante, la Biblia es lo más importante, la Biblia es lo más importante. Repítelo tanto que hasta ya de por sí un día se te salga la Biblia es lo más importante. Cuando tú aprendas a trabajar tu cerebro, a dominarlo para que no te domine, entonces vas a poder conducirte como debes conducirte. Ahí es donde se entiende eso. Todo aquel que es buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Y no solo la oye y la entiende. Vamos al libro de San Lucas con la explicación y quiero que veas qué cosa más dice allí. Oye, entiende y algo más se hace. Vamos a ver qué cosa es lo que más se hace. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oyes, entiendes, retienes, y entonces el fruto se manifiesta. Que Dios quiera que hayamos podido entender esto, para que entonces la semilla caiga en buena tierra, el terreno tiene que estar bien preparado. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, las reprensiones de Dios que te llaman la atención, cuando el predicador aplica la verdad directo al alma, a las acciones, cuando digo al alma, que se entiende esto, se aplica directo a la conducta de lo que ocurre en el mundo, la conducta real, a decir las cosas con claridad. A no tratar de cubrir las cosas diciendo, bueno, sí, este gran hombre que ha hecho tantas riquezas, pues inteligente, el hombre sabio. Cuando tú encubres así el error, entonces la gente sigue ese error y tú también te lo crees ese error. Ya no cambias. En cambio, cuando tú aplicas las cosas como son y dices, no, un momentito, todo debe tener su límite, todo en exceso es malo. Así de sencillo. Comer en exceso, malo. Dormir en exceso, malo. Ejercitarte demasiado, malo. Buscar demasiado dinero, malo. ¿Te diste cuenta? Hay que aplicar bien. Todo en exceso es malo. Entonces, nunca, jamás en tu vida cometas el error de felicitar y glorificar a los que amasan multimillones de dinero porque malogras tu cerebro al decir eso. No glorifiques a ese tipo de gente. Gente que solo se ha pasado en la búsqueda del interés humano, porque pronto se convierte en alguien que ya no razona en la bondad. ¿Te diste cuenta?
todo en exceso es malo, todo. En cambio, cuando te llenas del conocimiento de Dios, acá no hay excesos. Este conocimiento está bien medido para que no se sobresalga. Dios lo ha hecho tan perfecto que cuando te comes todo este libro no ha sido exceso ni ha sido intemperancia. Al contrario, ha sido el equilibrio perfecto. Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Jesús que Él pueda sembrar su semilla en el terreno de nuestro corazón, pero primero rompiendo ese terreno, destrozándolo por completo, quitándonos todas nuestras ideas erradas, porque solo se rompe la mente cuando rompen tus ideas que tenías equivocadas. Y como no hay un ser humano en esta tierra que pueda hacer eso por ti, vayas donde vayas, no lo vas a lograr. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Voltaire, ni Rousseau, ni Montesquieu, ni Friedrich Nietzsche, ni Darwin, ni Marx, ni Lenin, ni Engels, ni Trotsky, nada de esas cosas. Nada. Eso no te va a arreglar. Cuando vengas a la gran sabiduría, a un Dios, comprende eso, no estás viniendo a un hombre, estás viniendo a un Dios. Ese Dios romperá tus ideas equivocadas, las va a pulverizar, las va a hacer polvo, las va a sacar de la historia y te va a poner las ideas que te van a hacer realmente lo que debías de ser, que te inmortalices. Esa es gloria. Debemos buscar la gloria, para eso vinimos al mundo. Pablo dice a los que buscan la gloria, la inmortalidad y la vida eterna. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos, Padre Santo, que cada una de estas quede grabada en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Para que, Señor, cada palabra tuya forme nuestra personalidad en cada detalle y que podamos ser simplemente, Señor, el resultado de la sabiduría que obtenemos, venida de ti, que eres un Dios. En tus manos nos encomendamos, para que podamos, Señor, comprenderte, que eres un ser pensante, un ser sabio, y que estás dando, Señor, tu conocimiento para que podamos nosotros medirlo y ver si realmente este conocimiento es un conocimiento que puede aplicarse a la realidad de nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos. Por los méritos de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos entendido la parábola del sembrador. No te olvides, estamos en Twitter, estamos en Face, estamos en YouTube, en El Último Llamado Divino, canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino y estamos también en el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. En todas nuestras redes puedes tú encontrarnos para poder ver todos estos temas, oírlos y compartirlos. Por favor, comparte. Que estos temas vayan al mundo entero, que todos los puedan conocer. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través de las fuentes que te estamos enviando, a través de los informes que damos por nuestros canales. Ahí estamos poniendo la información para que te puedas comunicar directamente con nosotros, puesto que en estos días hemos visto que han querido haber desviaciones hacia otros lados, algunas personas que han querido desviar a la gente para llevarlas hacia otros lugares, escuchar otros mensajes que no tienen nada que ver con este mensaje del Tercer Ángel, y algunos confundidos piensan que nosotros enseñamos eso. Por favor, directamente con quienes están llevando adelante este mensaje, para que todo lo que tú tengas de preguntas, que quieras conocer, que quieras saber, lo podamos nosotros, te podamos hacer llegar las respuestas de lo que necesitas. Hay muchos hermanos en diversos lugares del mundo que quieren contactarse. Por favor, contáctense de acuerdo con los lineamientos que estamos dando para poder hacer sus preguntas o cualquier comunicación.
Si a veces en algunos casos han habido personas, me estuvieron avisando, hermano, hay algunas personas que querían contactarse. Lo que pasa que como en estos días estamos saliendo mañana y tarde y a veces estamos también en otras preparaciones, no hemos tenido el tiempo y el momento quizás como para poder tener una comunicación directa, pero a través de nuestros hermanos que están también trabajando aquí en la representación de todo lo que es el último llamado divino, por favor contáctense. Hay personas que les van a estar recibiendo sus preguntas o lo que ustedes quieran decirnos directa y cordialmente, con toda la cortesía que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Así, por ese lado, por favor, yo rogaría a todos nuestros hermanos que busquen un contacto directo para que podamos saber sus necesidades a fin de que podamos de repente hacerles llegar algún material de algún tema que estén requiriendo o alguna pregunta directa que quieran realizar. También estamos a través del YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Radio Líder, en la localidad a las 5 de la tarde con los temas en esta semana de las 7 trompetas. O mejor dicho, de las 7 fiestas. Muy bien, también estamos en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, y estamos en el Magazine de Buena Fuente. Allí también hemos presentado temas de Daniel, Apocalipsis y estudios profundos de la Biblia. Así que a compartir, por favor, hermanos, no pares de compartir. Necesitamos terminar la obra. Ojalá Dios quiera, fíjate, si terminamos esta obra lo más pronto posible, comienza la vida real. La llegada de nuestro Señor Jesucristo para empezar la vida que Dios quería que vivamos. Ahora el Señor solamente te está pidiendo una cosa, que tú ayudes en esta causa a terminar la predicación del Evangelio al mundo entero, que todos puedan recibir. Si termináramos este fin de año, por así decir, de predicar este Evangelio, ¿cuándo vendría Cristo? Será predicado este Evangelio y vendrá el fin. Cuanto más rápido prediquemos este Evangelio, tanto más pronto viviremos la vida real. Acabará todo este mundo de miserias. Para aquellos que piensan que las cosas de Dios son fantasía, se darán cuenta que eran la realidad. Dios te ayude y te bendiga, querido hermano. Un feliz sábado. Amén.